Bienvenidos a Código Fuente. Cada jueves en Capital Radio, los responsables de ciberseguridad de las principales empresas de este país hablarán de ciberresiliencia con aquellos que no suelen hablar sobre este tema, pero que tienen mucho que decir. Exploraremos el rol de la alta dirección, la responsabilidad de los líderes tecnológicos y el papel de las instituciones públicas y reguladores. Estás en Código Fuente. Empezamos. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Código Fuente, el programa de Ciberlideria en el que damos voz a los líderes más visionarios del panorama actual. Soy Juan Cobo, Global CISO de Ferrovial, y hoy tengo el placer de entrevistar, diría el doble placer de entrevistar a Dimitris Bontoulos, que es el director general de Sistemas de Información e Innovación de Ferrovial. Digo doble placer, el primero porque efectivamente es un líder visionario, es alguien relevante en todo lo que tiene que ver con la tecnología, la digitalización, el emprendimiento, un visionario, la innovación, por supuesto, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Y el segundo placer porque es curioso, pero es mi jefe, ¿eh? Y bueno, pues esto al final pone mucho, porque normalmente las preguntas las hace él y hoy las voy a hacer hoy. Dimitris, bienvenido, buenas noches y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Bueno, un placer el mío, Juan, a ti por la oportunidad, al equipo de Código Fuente y a la audiencia, ¿no? Yo creo que el que está en tensión es hoy, el que está al otro lado como el que responde, ¿no? Y siempre es un lujo. Me conoces mejor que muchos por todo lo que vivimos en el día a día. Ventaja. O sea que juegas con ventaja. Encantado una vez más de estar aquí con todos. Muy bien, pues muchas gracias. Oye, pues vamos a ello. Lo primero, director general de Sistemas de Información e Innovación de Ferrovial, ¿no? Suena algo relevante, importante, retador. Si nos puedes contar un poco de qué va, digamos, pues tu día a día, tu labor, tu responsabilidad. Obviamente todo el mundo sabéis que Ferrovial es una empresa internacional, de origen español, con presencia en muchos países, muchas geografías, multinegocio, es decir, estamos hablando de complejidad y de reto. ¿Cuál es tu papel en todo esto? Pues el papel, me atrevería a decir, desde mi rol en la actualidad, es anticipar y prever cómo podemos facilitar las oportunidades globales, ¿no? Somos una compañía en cambio, como muchas, las de nuestro sector, operando prácticamente en los 5 continentes, con nuevos sectores, nuevas oportunidades de crecimiento, ¿no? Y la parte más digital y la parte más de innovación, que en algunos casos están disociadas, yo tengo el honor y la responsabilidad de aglutinar, pueden llegar a veces a ser contradictorias, ¿no? O esquizofrénicas, ¿no? Ambas hemisferios del cerebro parece que entran en colisión, porque una puede ser más expansiva y la otra puede ser más, pues, de habilitar capacidades, ¿no? La ciberseguridad, en cierto modo, está más en el hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces, orquestar, anticipar, sacarle potencial viendo las tendencias a esas capacidades, instrumentar a través de equipos globales, super senior, super profesionales, ¿no? Y convertir en una ventaja competitiva el uso de esas tecnologías o la adopción de determinadas capacidades digitales se convierte en mi responsabilidad, ¿no? Con una visión de ciclos, con una apuesta estratégica, con una convicción que está en el origen de la compañía, ¿no? De que podemos generar valor, mantener competitividad y seguir siendo resilientes en muchos aspectos, incluso en la ciberseguridad, y hacer que todo fluya, a veces siendo muy visible, imponiendo esa visión, y a veces siendo menos visible, porque lo que queremos es facilitar, sin coartar la capacidad del negocio, que desplieguen sus dinámicas de trabajo con las mejores herramientas, con los mejores productos, con los mejores servicios, y eso a veces, pues, requiere anticipación y una convicción muy grande de que se puede generar valor, ¿no? Desde luego suena muy retador, ¿no?
Bueno, obviamente, digamos, nuestros oyentes no te pueden ver, pero vamos, Dimitri es una persona muy joven, ¿no?, para la responsabilidad que tiene hoy en día. Y bueno, me consta obviamente que no solo hoy en día, sino antes has tenido muchas responsabilidades, también en muchas geografías, distintos negocios. ¿Nos puedes hablar un poco de tu background? Porque yo creo que es muy interesante, tanto en la parte tecnológica como en la parte innovadora, ¿no? ¿Cómo has llegado a Ferrovial? Pues cómo he llegado a Ferrovial, ¿no? A veces es bueno en momentos como estos, ¿no?, con mirar atrás y con un poco de perspectiva. Tengo 45 años, pero 23, 24 años de historia laboral, que en función de la intensidad y los sectores yo considero que tengo radioactividad para 3 vidas. O sea, me consta. Las canas que ya empiezo a tener en abundancia son casi de 3 vidas dedicadas a esto, ¿no? Yo he sido muy inquieto y muy curioso, no he tenido una vocación clara, siempre me ha gustado visualizar el impacto y ser partícipe dentro de lo posible del proceso, ¿no? Y eso en un momento dado me llevó a estudiar ingeniería de caminos, una disciplina, una profesión pues muy habitual y muy común en la compañía en la que estoy en la actualidad, pero no me he dedicado a este sector. En cierto modo soy un poco un outsider, ni tampoco me considero un perfil que haya desde la tecnología o desde lo digital desarrollado su carrera, ¿no? He pasado por la gran corporación, como en esta etapa en Ferrovial, he pasado por startups en las que me he sentido pues el dueño de un negocio incipiente y de un reto con múltiples aristas, y luego he estado también en la consultoría, ¿no? Las 3 disciplinas las aprecio, las valoro, comprendo la complejidad, pero hubo un momento en el que empecé a sentirme mucho más cómodo con el poder de transformación que a través de una gran corporación puedes desplegar, si tienes un equipo, si tienes una misión, si tienes un proyecto, ¿no? Empecé en operaciones, pero rápidamente me daba cuenta que intentaba transformar las operaciones sacándole partido a la tecnología, pues más incipiente hace 25 años. Tuve etapas muy vinculadas a aperturas de infraestructuras importantes, como el aeropuerto de Barajas, una carrera en el sector de la aviación, en concreto las aerolíneas, de prácticamente 10 años, en el que aprendí muchísimo, en el que el trato humano en momentos de tensión, H24, con crisis de todo tipo, con procesos complejos de fusiones, con entornos en los que te sentías impotente, ¿no? Un volcán, una nevada, una huelga en la que te veías incapaz de cambiar pues determinadas condiciones, me hicieron quizás madurar mucho más rápido de lo que en condiciones normales habría sido lo habitual, con 25, 26 años. También me quemé muy pronto. Se dice pronto, ¿eh? Sí, se dice pronto. 4 o 5 mil personas en aquel entonces, miles de vuelos en tiempo real. Maduré en esa etapa muy rápido y bueno, seguí ese ciclo en Iberia, luego como consultor, luego como emprendedor en el sector espacial. Siempre digo que he ido vinculándome al transporte a diferente nivel de vuelo, al principio en carretera, luego avión, luego el espacio, ¿no? Que casi nos salimos de órbita y fue una experiencia muy interesante, en el que intentamos desde España pues retar un poco el status quo y hacer posible el emprender con una empresa privada en un sector para nada convencional y que hoy pues también da espacio a iniciativa privada. La consultoría, que me dio método, me dio foco y me ayudó a entender el mundo desde la prescripción. A veces tenía esa sensación de no poder rematar la faena o no poder acabar de ver lo que había prescrito, ¿no? Por esa sensación muchas veces de los consultores, ¿no? De no poder involucrarte o tener skin in the game hasta el último momento. Tuve la oportunidad en un momento dado de empezar a viajar y trabajar en diferentes ubicaciones. Salté a Latinoamérica y fue un periodo muy importante, ¿no? Por ver la dimensión de un continente que a veces pues minusvaloramos, el valor de culturas muy diferentes, pero con un capital humano muy potente, con ganas de marcar la diferencia. Y ahí estuve en la TAM como Chief Digital Officer, en un B2C pues muy interesante, con el impulso, ¿no? del cliente final, que siempre tiene la capacidad de compra y de decisión. La y eso presión, sí. Es una presión pues que en esta etapa es muy diferente, ¿no? Siendo una compañía que gobierna procesos principalmente en B2G. Y al terminar esa etapa, en un ciclo en el que sentía que había cerrado un poco el mandato, se me aproximó por alineamiento de astros la oportunidad de
pues evolucionar el ciclo que mi anterior predecesor había terminado, y conocía la compañía, pero no conocía el detalle del mandato, la visión tan ambiciosa, muy vinculada a los valores fundacionales de cuál era ese propósito, y de manera fluida entendía el contexto, conecté otra vez con mi ingeniería de caminos y ya lleva 4 años prácticamente sí. en la casa, ¿no? Parece que fue ayer. Parece que fue ayer, la verdad. Bueno, yo tengo que decirle a nuestros oyentes que yo llevo ya pues, casi 20 años en la compañía. 20 años, sí. Cuando necesito perspectiva, Juan me la da, tiene un retrovisor con lupa, con microscopio y no, el tiempo pasa muy rápido cuando con pasión te vinculas a un equipo, cuando incorporas ambición y un poco de criterio, ¿no? Muchas veces tenemos que frenarnos por esa parte de innovación. Sí. Y luego la famosa excelencia, ¿no? O sea, uno de nuestros valores en la casa es la excelencia, ¿no? Que es ese inconformismo continuo, esas ganas de salirte del status quo, ¿no? Y plantearte retos que a veces son pues difíciles de creer, ¿no? Están a lo mejor vinculados al ingenio, estamos rodeados de un talento con múltiples ingenieros de muchísimas disciplinas, ¿no? Y el retarte a hacer cosas no convencionales, ¿no? Construir hace 25 años el Guggenheim cuando no se sabía cómo se podía hacer, pues en un ámbito digital, casi que por ósmosis vivimos esa visión, y han pasado volando estos 4 años y entiendo que seguirá así con es los que queden. El ADN de la casa. Es el ADN, efectivamente. Bueno, pues vamos a hablar un poco también de ciberseguridad. Es evidente, ¿no? Pues por todo lo que estás comentando, manejas muy bien, yo creo, el lenguaje de negocio, es decir, siendo la persona con la última responsabilidad en todo lo que tiene que ver con digitalización, con tecnología, pero tu discurso es siempre un discurso muy bueno, muy alineado, no voy a decir alineado con el negocio, sino es un discurso muy de negocio, ¿no? Entendiendo lo que tu mandato representa para la compañía, que en el fondo es generar valor para nuestros stakeholders. Dentro de tu mandato, dentro de este lenguaje, dentro de lo que es el negocio y dentro de tu responsabilidad con la ciberseguridad, ¿qué es para ti la ciberseguridad? ¿Cómo la ves? ¿Qué representa para Ferrovial? ¿Y cómo entiendes tú que hay que gestionarla, ¿no? O sea, yo creo que, tú lo has dicho, ¿no? Yo creo que en nuestra división, y yo lo lidero por convicción, pero creo que es una forma de aproximarnos que todos, de un modo u otro, vivimos en el día a día. No nos sentimos una parte. No nos sentimos un complemento, ni un accesorio, ni una necesidad que se llama o se activa ante un problema, ¿no? Somos una división indisoluble a la posibilidad de crear valor y a la posibilidad de destruir valor, muy rápido o muy lento, ¿no? Y posicionarnos como una pieza estratégica cerca de los que tradicionalmente estaban llamados a ser el negocio, para nosotros es natural. Lo que tenemos que hacer es decodificar cómo facilitamos que esas oportunidades lleguen en muchas disciplinas. Y en concreto en la ciberseguridad, o sea, mi visión, y entiendo que es compartida, ¿no? y viene de muy atrás, no es algo que yo pueda poner sobre la mesa como un legado que he aportado, es la ciberseguridad es el compromiso con garantizar que los riesgos, que son muy diversos, cambiantes y que no paran de mutar conforme la tecnología va evolucionando, están identificados, están tasados y se minimizan a través de un compromiso en el que, sabiendo lo que te juegas, pones los medios para minimizar que eso pase. Los medios no pueden ser infinitos y el riesgo cero es imposible de abordar, ni siquiera teniendo la excelencia como tu principio, ¿no? Sí. Pero en ese equilibrio incómodo en el que saber dónde estás y qué puedes tolerar y saber qué es lo que hay fuera te obliga a posicionarte, la ciberseguridad, frente a esos riesgos provenientes de un conjunto de atacantes que operan negocios muy lucrativos y que tienen en compañías como Ferrovial y otras muchas su target. Nosotros tenemos la responsabilidad de crear planes, trazar procesos, definir estructuras de gestión y de control, identificar partners y incorporar soluciones tecnológicas que detecten, minimicen, operen y generen esa famosa resiliencia, ¿no? No quiero estar preparado para no sufrir ataques, porque los sufriremos. Quiero estar preparado como organización para poder saber gestionarlos. Y a veces, en ese equilibrio, pues tenemos que priorizar,
tenemos que gestionar cómo se despliegan programas, tenemos que acompañar al negocio con la intención de no ser forensicos, que es algo que habitualmente en nuestra disciplina tiene efectos colaterales mucho más dañinos, ser prescriptivos y anticiparnos a los futuros riesgos, porque la capacidad de implementar soluciones o desplegar capacidades típicamente requiere un tiempo en el que, si el riesgo existe, tienes una debilidad o un gap que no va a poder ser cubierto y que te va a obligar a trabajar más en la remediación que en la anticipación, ¿no? Es estructural en la casa y lo sabes, obliga a una gestión del cambio continua y es la suma de todas las disciplinas que en una compañía se requieren para gobernar un proceso y un proyecto, en este caso siendo estratégico, ¿no? Porque el impacto cada vez más lo estamos viendo y la escalada del posicionamiento del riesgo del ciberataque dentro del ranking de riesgos hoy por hoy es uno de los más importantes en cualquier compañía, ¿no? Desde luego. Bueno, pues ya lo están escuchando nuestros oyentes, ¿no? Digamos, una persona que es miembro del comité de dirección de Ferrovial y, bueno, pues, ¿dónde posiciona la ciberseguridad, ¿no? Como algo absolutamente ligado a la generación de valor de una compañía y algo que es un riesgo relevante que hay que gestionar, ¿no? El mensaje, desde luego, si yo fuera el CISO de esta compañía, me gustaría tenerlo. Tú, como miembro del comité de dirección de Ferrovial, y este ha sido tu mensaje, ¿cómo ves el papel de un comité de dirección y del consejo, ¿no? Hoy en día ya sabes que poco a poco, y es verdad que cada vez hay más cultura, más sensibilidad, las grandes compañías, bueno, y la regulación también ayuda, ¿no? Tienen claro que la ciberseguridad o las ciberamenazas van directamente contra la cuenta de resultados, contra las operaciones, contra la capacidad de generar valor. ¿Cómo ves al consejo de Ferrovial, al comité de dirección de Ferrovial, ¿no? En su implicación, en su responsabilidad con la ciber y cómo en general crees tú que debería ser esto, ¿no? Quizá esté totalmente alineado, ¿no? Yo creo que lo primero es confirmar y reforzar que no estamos viviendo una tendencia, ¿no? Hemos vivido en el ámbito de la tecnología tendencias o etapas en las que parecía que se estaba aproximando una ola que luego se convertía en un hype y que luego se diluía, ¿no? Y podemos poner algunas, pues blockchain, metaverso, y la AI no es un tsunami. Yo creo que todos entendemos que está aquí para quedarse. El awareness y la sensibilidad de cuán importante es tener una estrategia elevada hasta el nivel del consejo que te permita instrumentar los riesgos, operarlos, tasarlos y minimizarlos es estructural. No se vive desde la urgencia, o entiendo pensar que los board o los órganos de gobierno, ¿no? con un buen governance no viven esto desde la urgencia, lo viven desde la responsabilidad que tiene que crear estructuras, modelos de reporte, capacidades muy consolidadas, ¿no? Eso es lo que tenemos en la casa. La regulación está ayudando a ordenar que ese governance mantenga esa sensibilidad, genere mecanismos de reporte, identifique estándares con los que te puedes comparar, ¿no? Y a partir de ahí creas tu hoja de ruta. Entonces tenemos un board global, operan en empresas globales, son sensibles a esos riesgos, los asumen, los interiorizan y desde una visión de largo recorrido definimos planes, proponemos planes y tasamos cuál es la mejor hoja de ruta, ¿no? Cuando tienes múltiples negocios en múltiples geografías y múltiples activos o negocios, tienes que entender que el nivel de ambición hay que equilibrarlo con una hoja de ruta en la cual hay diferentes sendas que operan en paralelo. No es lo mismo un anillo perimetral remoto en el que el IoT o la convergencia de endpoints que son diferentes a los que tenemos en un entorno corporativo, ¿no? O sea, entender que puedes tolerar diferentes niveles dentro de una compañía es importante y eso requiere mucha educación, elevar continuamente cuál es tu postura y cuál es la exposición que tienes y luego ser muy transparente, ¿no? A la hora de plantear que no basta con intentar converger con un estándar, porque asumimos, y la realidad o la tristeza de los últimos años y la tendencia que proyectamos es que el nivel de sofisticación y el nivel de evolución de los vectores de ataque nos obliga a estar continuamente en alerta. Y eso también es algo que tenemos que trasladar continuamente a los órganos de gobierno y al board. La convergencia con un nivel de defensa nos obliga a estar continuamente valorando si el nivel de inversión es el correcto, si el nivel de obsolescencia crece. Es una disciplina injusta a veces, porque cuando llegas a la meta te das cuenta que empiezas la salida.
Desde luego. Y eso tienes que asumirlo, porque es una especie de maratón en un loop continuo en el que estar en movimiento es más importante que pensar que has llegado a un destino en el que estás seguro, ¿no? Esa sensación de incomodidad, yo la tengo y vivo con ella en el día a día, me consta que tú la tienes y tu equipo, y la gestionamos con tranquilidad, y se la hacemos llegar también al Consejo y al Comité de Dirección, porque sentirte incómodo o insatisfecho con tu proyección de cómo te vas a defender es una forma de saber que siempre tienes que estar alerta. Desde luego. Muy bien. Has hablado de educación, ¿no? Vamos a pasar un poco a hablar eso de cuán necesaria y, digamos, qué relevante es la educación. Vamos ahora, más que en el contexto del Consejo, del Comité de Dirección, que yo creo que está bastante asimilado el mensaje. ¿Cómo ves, digamos, qué hay que hacer en materia de educación con nuestros usuarios, con nuestros empleados, con nuestros colaboradores, ¿no? Digamos, cómo de manera recurrente, voy a decir, gestionamos la cultura de ciberseguridad? ¿O cómo lo ves tú, ¿no? ¿Cuál es tu visión? Mi visión es que al final es una red de interacciones en las que el eslabón más débil típicamente es el que está más desvinculado de todas estas dinámicas corporativas, ¿no? Vivimos cada vez más en redes abiertas, operamos en redes que no gestionamos, los endpoints cada vez son más fluidos, son móviles, tenemos decenas de miles de puntos que pueden ser justamente la fractura, la debilidad por la que entre ese vector de ataque, ¿no? Hacer consciente, sin paralizar al usuario final, que todos tenemos una responsabilidad en función del rango, rol, función, y dar las pautas de una manera fácil de cuáles son los criterios básicos, ayudados cada vez más por las herramientas que desplegamos, que no se ven, que facilitan, ¿no?, que tengamos esa visión aumentada y cada vez más con orquestación, automatización y el uso de AI es muy importante, ¿no? Atemorizar desde la función que representamos al usuario final y generar el miedo a interactuar con un entorno de trabajo que tiene que ser su día a día, que tiene que ser fluido, que tiene que ser orgánico y que tiene que tener cero fricción, también es nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un compromiso, un equilibrio entre ser consciente de que tienes que tener cada vez más claros cuáles son los riesgos, incorporar la prudencia y unos hábitos sanos a la hora de evitar convertirte tú en el vector de ataque que falla por algo relativamente intuitivo, y luego tener la confianza de que hay un equipo, unos medios, unas capacidades que velan por ti sin estar presentes, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Y en ese equilibrio también hacer un triaje y poner en valor que hay roles y funciones que obviamente tienen más exposición, tienen mayor capacidad de ampliar el problema, ¿no? Sobre esos, segmentar, perfilar, personalizar planes específicos desde el board hasta el último empleado que se incorpora y en su plan de onboarding generarle ese awareness, y luego crear, lo que sabes que llevamos haciendo y es una obsesión, una cultura instrumentalizada con soluciones digitales que te ayuden a escalarlo, generar decenas de miles de simulacros, personalizarlos, tener cuadros de mando, tener tu risk profile para que tú mismo puedas compararte, ¿no? Y hagas ese assessment sin sentirte expuesto y recibas cursos personalizados para que el gap se te cubra. Es una obsesión y es una dinámica más de gestión del cambio que tecnológica. Desde luego. Bueno, comparto totalmente el mensaje. No solo es un tema, esto nos pasa a los CISO a veces, ¿no? Sentimos la responsabilidad de educar, concienciar, pero también tenemos que trasladar la responsabilidad a cada uno de los empleados o colaboradores, usuarios en general, que no dejan de utilizar pues sistemas, entornos digitales, que no dejan de ser a veces armas, ¿no?, en sus manos, ¿no?, y que ponen en riesgo el valor de una compañía, ¿no? Es un balance entre educar, pero también asumir responsabilidad. Yo comentaría, coincido contigo, ¿no? Creo que en los últimos años y a futuro, esa responsabilidad que trasladamos a los empleados de una manera natural, estamos empezando a extenderla a nuestra cadena de suministro. Una compañía como la nuestra, con 40.000 proveedores que se convierten en partners estratégicos, garantizar que con respecto a la ciberseguridad estamos alineados, tenemos las mismas herramientas, es clave y va a ser una tendencia creciente. Desde luego. Bueno, pues tenemos que ir acabando. La verdad es que podríamos estar hablando con Dimitris horas y horas, ¿no? Digamos, ya os digo, una persona
relevante, emprendedora y fascinante, ¿no? Bueno, si tenemos ocasión seguiremos charlando con Dimitris sobre el mundo que gestiona. Me ha quedado una última pregunta, que era la de cómo gestionas tú el estrés en un entorno tan complejo, pero esto lo dejaremos para otra acción. Dimitris, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros en nuestro programa y te esperamos en breve. Muchas gracias a todos, un saludo al equipo de Código Fuente y mil gracias, Juan, por la oportunidad. Muchas gracias a todos.